Qué bueno que podemos sacarle este espacio a Dios, primeramente, es con Él, y también para que en esta conexión podamos fortalecer también los vínculos de hermandad, la unidad de la iglesia, la unidad del Espíritu Santo en la iglesia. Esta es una gran bendición que Dios nos da. Em, el domingo, eh, el Señor nos permitió meditar en la experiencia del apóstol Pablo, quien estando en prisión nos desafía a, a tener una experiencia de vida diferente a la que abunda por estos días. No, no hay manera de esconder la cantidad de situaciones que nos pueden estar produciendo a nosotros un sentido de desilusión, de, de agotamiento, de frustración. Hay tantas situaciones, tantas cosas que están pasando que perdemos el aliento, perdemos eh, las fuerzas. Y es razonable porque cuando vemos que la humanidad está caminando en dirección opuesta a Dios, cuando lo que está pasando en este mundo es que estamos llamando bueno a lo que Dios llama malo, cuando vemos que eh, ya no se respeta la vida de ninguna manera, donde hay un desprecio por la familia, por el diseño de Dios, por tantas cosas, eh, es lamentable, ¿no? Eh, y a eso se suma que pues un ser humano que no tiene a Dios, una persona que no tiene a Dios, como lo fuimos nosotros en mucho tiempo, estamos expuestos a eso, a gastar nuestra vida como un arquero que tensa su arco y pretende que está apuntando en la dirección correcta para ganar, para avanzar, para lograr muchas cosas, y sin importar cuánto se esfuerce, cuántas veces intente, siempre está errando al blanco, siempre está fallando. Y si hay una experiencia agotadora, que desilusiona, que desgasta, si hay una experiencia que produce eh, frustración, agota espiritualmente, es vivir lo que la Biblia nos muestra en el libro de Eclesiastés, un hombre que dice, yo hice de todo para deleitarme en la vida, pero al final nada de eso sirvió. No importa que hubiera logrado todo, no importa cuánto construí, cuánto alcancé, al final terminé afligido y agotado. Esa es la experiencia de la humanidad sin Dios, de la humanidad donde hacemos las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera. Cuando queremos hacer las cosas que nos parece que serían mejor, cuando enfocamos nuestra mirada y decimos, bueno, yo creo que es por aquí, y no tenemos en cuenta la voluntad de Dios. Eh, Espero que la experiencia de los que estuvieron allí y tal vez en el momento que esta grabación esté disponible en medios digitales, produzca un desafío, una inspiración, un cambio en las personas, porque solamente a través de la fe que nosotros tenemos en el Señor, a través de nuestra confianza en la voluntad de Dios, es que podemos por primera vez tener la sensación de que estamos dando en el blanco. Porque es que hay mucha gente que cree que lo está haciendo y lo hablábamos un poco. Hay países extremadamente desarrollados, muy ricos, en unas circunstancias, digámoslo así, envidiables. eh, digamos, no hay casi crimen, hay buena estabilidad económica, hay mucho empleo, prácticamente todos viven bien y esos son los países donde más suicidios hay, etcétera. ¿Por qué? Porque, bien lo decía Eclesiastés, lo, lo único que importa y vale la pena en esta vida es poner toda nuestra confianza en el Señor, temer al Señor
y caminar en sus mandamientos. Es allí, solo cuando caminamos en su voluntad, que tenemos la dicha de saber que estamos dando en el blanco. Pensando en este tiempo de oración, eh, estaba meditando yo, Señor, que cómo podemos abordar en oración este tema, y no cabe duda que el Señor Jesús es el ejemplo máximo, el modelo perfecto a seguir cuando se trata de esto. Y hay un episodio en la vida de Jesús que es literal, yo creo que el mejor ejemplo, la mejor referencia en la que vemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor, eh, ante, ante un momento en el que él podía haber fallado al blanco. Lo comentábamos ayer en una conexión con unos jóvenes, en una consejería. Em, la Biblia tiene varias palabras. Ustedes saben que la Biblia está escrita en idiomas distintos al español, griego y hebreo y algo de arameo. Entonces, lo que tenemos disponible, las Biblias que tenemos a mano, son traducciones, son esfuerzos de traducción para lograr captar de la mejor manera la idea del original. Y esa es nuestra tarea, de los predicadores, de los maestros, podernos enfocar en eso. Y cuando uno indaga un poco sobre la palabra pecado, eh, aparece la palabra hamartía o amartía. Y esa palabra en griego significa, entre otras cosas, errar al blanco. Significa que tú estás pensando el arco, si digamos en la figura del arquero, de una persona que compite olímpicamente con el arco y la flecha en su puntería, tensa su arco y literal, aunque podríamos decir que la flecha pega dentro de la diana, que es ese círculo gigante, o esa imagen, ese cuadro donde al final hay un punto en todo el centro y hay unas medidas para saber qué tan cerca del punto. Y lo hablamos el domingo, ¿no? No importa que usted crea que le dio muy cerca del punto, usted no quedó tan lejos como los demás, pero si no diste en el blanco, literal, has pecado. Esa es la perspectiva, ¿sí? No diste en el blanco, no hiciste la voluntad de Dios. En otras palabras, amartía, fallaste al blanco. Y cuando nosotros experimentamos, si hay algo que daña, frustra, agota, decepciona, desanima el corazón humano, lo desgasta, lo asfixia, es esa sensación de fracaso, ¿sí? Fracasas, fracasas, sigues fracasando, fallas, por más que te esfuerzas, sientes que no estás logrando nada. Eso produce ese sentimiento de agotamiento, de desazón, de no querer vivir. Y resulta que, claro, dar en el blanco es la antítesis, ¿no? Si pecar es fallar, errar al blanco, pues dar en el blanco es lo que decía Pablo en Filipenses. Él dice, yo prosigo al blanco, sigo avanzando hacia la meta. Lo que yo ya entendí en mi vida, incluso estando en la cárcel, eso me parece maravilloso, como un hombre estando en la cárcel, pasando por una situación tan complicada, eh, nos está mostrando que él quiere vivir. O sea, a él lo amenazaron de muerte. Está en un calabozo donde sea que lo maten directamente o permanezca más tiempo ahí, su vida está en peligro. Pero es la voz que le dice al pueblo cristiano, a la comunidad de Filipos, alégrense en el Señor, ¿sí? Miren, yo estoy aquí en la prisión, pero esto realmente ha sido maravilloso porque le estoy llegando a gente que no podría llegar si estuviera en libertad. Eh, yo sé que mi vida está en riesgo y sé que si yo muero voy a estar mucho mejor, pero una parte de mí quiere seguir viviendo porque quiero seguir dando en el blanco, porque quiero seguir avanzando, quiero seguir trabajando por aquello por lo cual Dios me alcanzó. Él entendió que Dios lo había alcanzado a él y lo había escogido y lo había tomado en sus manos, en sus brazos, para cumplir una misión, ¿sí? Para hacer, para cumplir una misión, para hacer la voluntad del Padre, para dar en el blanco. Y su anhelo mayor y su razón de vivir era ese.
Entonces pensaba yo, bueno, cómo encontrar una referencia para hablar de oración? Una oración que nos lleve a dar en el blanco. Y creo que Jesús nos da la mejor y más maravillosa referencia. Y es el episodio en el que Jesús en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, hace la oración que vamos a relatar a continuación. Voy a leer este relato de Jesús orando en el Getsemaní aparece en 3 de los 4 evangelios. En Mateo está en 26, del 36 al 46. En Marcos está del 14, del 32 al 42. Y en Lucas en el 22, desde el versículo 39 hasta el 46. Es como los marcos del relato. Voy a leer en este caso Lucas 22. Dice, y saliendo se fue como solía, que esto me parece maravilloso. Esto era lo que Jesús hacía constantemente. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Qué interesante. Oren para que no yerren al blanco. Oren para que no fallen en dar al blanco. Oren para que no entren en tentación. Pues una cosa es ser tentado, ¿sí? Una cosa es que traten de distraerte de hacer la voluntad de Dios. Una cosa es que alguien intente sabotear eh, tu determinación a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Pero otra cosa es entrar, caer en la tentación, no significa pecar. Oren para que no yerren al blanco, oren para que no sigan en esa línea de fracaso. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Yo no sé si algunos de ustedes en su vida jugaron a lanzar piedras y creo que una de las prácticas más populares de eso es ver quién llega más lejos. Independientemente de quién lance y qué tan lejos llegue, un tiro de piedra significa que estaba retiradito. Yo calculo unos, no sé, por un poquito, unos 100 metros tal vez, eh, suponiendo pues un lanzamiento promedio de 100 metros. Y dice, voy a volver a leer ahí, dice, y él se apartó, estoy en el versículo 41 de Lucas 22, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Yo creo que es grandioso cuando uno puede meditar en la palabra de Dios. Me parece imaginar a Jesús mirando, o sea, deja a sus discípulos orando, ¿cierto? En un punto de su recorrido y levanta su mirada y antes de continuar, decide cuál va a ser el lugar donde va a postrarse de rodillas y a orar como solía, como acostumbraba. Y la oración de Jesús es esta, versículo 42 de Lucas 22, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, perdón. Dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la gran lucha de Jesús. Eh, esta sin duda es una de las referencias donde a Jesús lo tienta el enemigo, donde se siente tentado a encontrar algo diferente a lo que era la voluntad de su Padre. Jesús no llegó a este mundo a improvisar. El Padre determinó que Jesús iba a entregar su vida, iba a morir, iba a ser contado entre pecadores, iba a cargar en sí el castigo de todos nosotros y, y esto le significaba a Jesús tener la sensación por primera vez en su vida. Jesús iba a sentir que había errado al blanco, que había decepcionado a su padre, que estaba lejos de su padre. La sensación de separación eterna por primera vez iba a sentirla el inocente Jesús perfecto
Y Jesús humanamente, y creo que también desde su perspectiva de hijo de Dios, decide ir a orar y le dice, Padre, yo quiero ser honesto contigo. Yo sé que lo que va a pasar es muy duro. Hacer tu voluntad me está costando tanto que dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre. Había un nivel de angustia, de agonía tan grande. Y me parece increíble cómo Jesús, o sea, nuestra angustia a veces, nuestra agonía a veces es por cosas tan triviales. Pero la gran agonía de Jesús era, yo quiero agradar a mi Padre, pero si yo lo hago, sé que por un momento voy a cargar el pecado de otros, voy a cargar la frustración de otros, voy a cargar el desánimo, el desasosiego, la desesperanza, la frustración, los deseos de morir, el fracaso, el caos de todos. Y estando ahí de rodillas, orando, le dice, Padre, si quieres, si puedes, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Estoy abriendo mi corazón ante ti, Padre. Así veo a Jesús. Eso es lo que estoy sintiendo, es verdad. Quisiera no tener que hacer esto, porque sé lo que representa. ¿Sí? Teológicamente podrían haber muchas objeciones y yo no pretendo tener toda la razón aquí. Pero si Jesús oró de esta manera es porque había una parte de él, había una realidad que él sabía que iba a vivir. Pero finalmente él dice, pero yo lo que más quiero no es hacer mi voluntad. Yo no quiero errar al blanco, Señor. Padre, yo no quiero fallar al blanco, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero dar en el blanco. Y qué lindo, qué maravilloso. Yo no sé si usted allí donde está en esta conexión puede pensarlo como yo, pero yo le digo, Señor, gracias. Gracias Jesús por no fallar. Gracias Jesús porque no te desviaste. Gracias Jesús porque no caíste, no cediste a la tentación. Gracias Jesús porque no fallaste. Gracias Jesús porque preferiste la voluntad del Padre que amó tanto al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Gracias, Señor. Esto me parece maravilloso. Yo amo y adoro al Señor en esta hora, porque aunque para Él fue muy duro, para Él fue muy difícil hacer la voluntad de su Padre, enfocarse en el amor del Padre, era más importante. Señor, existen otras opciones, no lo sé, si fuera posible, pero prefiero tu voluntad y no la mía. Y aquí estamos. Versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, ahí está el resto del relato. Cuando se levantó de la oración, vino a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nuevamente. mm, y esa es la realidad. La pereza espiritual, el desánimo, ¿sí? Eh, Ellos estaban muy tristes porque ya Jesús les había anunciado que iba a ser entregado como un criminal, como un pecador. Y siempre desde el comienzo Jesús les dice, miren, oren. Orar no es un acto aleatorio para nosotros. Orar significa acercarnos al Padre y ser honestos, ser sinceros, abrir nuestro corazón ante Él y reconocer cuánto nos cuesta hacer su voluntad, cuán difícil es agradarlo en un mundo donde lo bueno es llamado malo. Y no estamos ni siquiera en una paleta de bueno y malo. Estamos hablando de que están enredando a la gente y confundiéndola. La voluntad de Dios es una sola, ese es el blanco. Es el punto pequeñito que es el que miden en las grandes competencias. Las pruebas se definen en cuán
cerca estuvo del blanco. Y si pegó en el blanco, es imbatible, ganaste. Cuando nosotros oramos, estamos previniendo, estamos evitando errar al blanco, fallarle al Señor y cargar a nuestra vida, que ya de por sí es difícil porque nuestra naturaleza tiende hacia el pecado. Es difícil porque eh, la sociedad es tóxica y nos invita, ¿sí? Nos tienta y el diablo está haciendo de las suyas a nuestro alrededor, tratando de estorbar, matar, hurtar, matar y destruir. Es ahí donde nosotros tenemos que volver al Señor. Oren, levántense, no se duerman. Dios nos está llamando. Hay otros relatos que incluyen, ustedes no pudieron orar ni una hora en este momento tan importante, en el momento donde se juega la eternidad, la salvación de la humanidad. Y ahora no es diferente porque miren lo que hablábamos ahora antes de iniciar esta grabación, esta transmisión. Es tan tremendo saber que hay tanta maldad, que padres matan a sus hijos, que adultos eh, codician la inocencia de los niños. Y esto genera ira, esto genera frustración, esto genera deseos de venganza, esto es terrible. Yo no me imagino a Jesús, a Melanie, a Aarón, Isaac, a quién más, a Marianita. Ella está muy alta y muy grande, pero ella todavía es una jovencita, es una menor. ¿Cómo imaginar que haya tanta maldad alrededor decidida a codiciar la pureza de ellos y saber que esa contaminación alcanza a tantas personas? Entonces, ¿cuál es la invitación? Y es lo que creo que Dios quiere a través de esta meditación. Si nosotros realmente queremos dar en el blanco, si nosotros realmente no queremos fallarle al Señor y seguir cargando nuestra vida con el resultado, es que eh, cuando fallas, cuando hierras al blanco, aunque lo tienes todo, puedes desear morirte. Y si tienes algo, lo quieres arruinar y lo pones en juego y, y eres capaz de arriesgar las buenas cosas de tu vida por un plato de lentejas, por no valorar lo que Dios ha puesto en tus manos, por no apreciar la voluntad del Señor, que sabes, porque nosotros sabemos, pueda que no tengamos la precisión de muchas cosas, pero Dios ha puesto en nosotros una conciencia que nos indica cuando estamos avanzando hacia el lugar correcto y nos alerta cuando estamos en sentido contrario. El asunto es que con el pecado, con la maldad, con la dureza del corazón, prácticamente nos volvemos insensibles. Acallamos la voz del Señor, la voz que Él puso en nuestro corazón, esa conciencia, ese sentido de justicia. En esta hora, Dios nos está diciendo, levántense para que no entren en tentación. Y nos toca a todos, nos toca a todos, desde la persona que menos tiempo lleva caminando con el Señor hasta los que ya estamos en un punto donde Dios nos ha puesto para servir a otros y extender la mano para acompañarlos en el proceso. El guiador también se puede extraviar. Si Jesús por un momento se angustió tanto porque quería hacer la voluntad de su Padre, pero le era difícil, nosotros quiénes somos para no orar, para no buscar al Señor, para no apartarnos y postrarnos y clamar y orar al Señor. Este tiempo es de gran valor. Este tiempo que estamos teniendo no es pérdida. Esta, este tiempo de reflexión, no sé si de pronto alguien lo ha pensado, pero diría, bueno, están convocando a la oración, pero tomamos muchísimo tiempo, casi todo el tiempo enfocados en una meditación.
bíblica, pero es que la idea es que podamos orar, como lo dice la palabra, con entendimiento, que podamos orar con sabiduría para que no caigamos en la trampa de balbucear, de, de insistir en pedir como no conviene, ¿sí? Dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Incluso hasta digámoslo así, la espiritualidad, el, el- un cristianismo superficial puede terminar, y por eso mucha gente no permanece en la fe, porque se nos olvida que esto dependemos del Señor, porque no se trata de cuánto sabemos o de cuánto servimos al Señor, porque incluso hasta en la iglesia podemos estar errando al blanco. Ya Jesús hizo su parte, ahora nos toca a nosotros, porque Dios nos llamó a predicar, a ser discípulos, a, a llevar su luz a otras personas, ir en contra la corriente, ir contra el sistema, ir en contra de esta realidad tan confusa, tan difícil. Y tenemos que hacerlo. Y es verdad que hay gente a la que no le va a gustar. Tendrás que hablar la verdad y la verdad a muchos disgustará. Tendrás que defender la realidad, la, la verdad, la realidad objetiva. Y hay mucha gente que te va a tratar de odiador, de, de intolerante. Y todo eso va a pasarnos una factura. Es posible que un día paguemos multas, paguemos prisión por hacer la voluntad del Padre. Y tal vez eso nos genera alguna angustia. No se acerca a lo que Jesús sintió, pero literalmente vamos a tener que pedirle al Señor. Y ese fue el gran consejo de Jesús para nosotros, para sus discípulos. Levántense y oren para que no entren en tentación. Levántense y oren para que no hierren al blanco. Levántense y oren, busquen en oración al Padre para que puedan acertar en el blanco, para que puedan dar en el blanco, para que puedan avanzar hacia la meta, para que puedan disfrutar del gozo que produce hacer la voluntad del Señor. Porque no hay duda que cuando tú sabes que estás agradando al Señor, cuando estás haciendo su voluntad, aunque todo afuera, aunque haya tormentas afuera y aunque muchas cosas estén al revés, tú dices, Señor, gracias. Le di la espalda al pecado. Quiero ir a tus brazos, quiero hacer tu voluntad, quiero dejar de hacer las cosas a mi manera. Cuando tú te das cuenta de eso, se siente tan diferente, es tan distinto. Entonces, la invitación es esa. Qué lindo Jesús, qué lindo el Señor. Los otros relatos de este episodio muestran que Jesús insistió al Padre varias veces, Señor, por favor, intensamente, agónicamente. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, ayúdame, te necesito, es el lugar de la decisión. Y si tienes luchas con el pecado, si tienes luchas con tentaciones, si sabes que Dios te está demandando algo para hacer su voluntad y no lo estás consiguiendo y sientes que vas a volver a fallar al blanco, hay mucha gente que se aparta de los caminos del Señor porque dice, no, pues que yo veo que no serví para ser cristiano, yo volví a caer, volví a fallar y otra vez en lo mismo. Y el diablo feliz celebrando que una persona prefiere quedarse sumido en la tristeza, caer en la pereza espiritual, apartarse, alejarse del Señor, que seguir de camino al huerto de Getsemaní. Eso es lo que el enemigo quiere, que no perseveremos, que sabemos que a Él podemos ir, a Él podemos acudir, Él nos va a fortalecer. Él hará lo necesario. Me parece maravilloso que Él es capaz de mandar hasta sus ángeles para fortalecernos, para alentarnos. Su Espíritu Santo, ahora más que nunca, es quien nos consuela y nos anima y nos da el querer como el hacer para hacer su voluntad, el que nos muestra cuáles son las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Y créalo que así como Jesús se humilló hasta lo sumo y entregó su voluntad obediente al Padre y fue levantado al más alto honor, nosotros disfrutaremos de estar con Él en la eternidad, de estar del lado correcto, del lado de nuestro Padre, del lado de aquellos que queremos acertar al blanco, que no queremos errar al blanco, no queremos fallarle al Señor, no por nuestra propia voluntad, sino porque Él es el que lo pone en nosotros, no nace de nosotros. Mis amados, espero que estas palabras fortalezcan, que esta meditación, que este pasaje de la Biblia sea desafío, aumente nuestra fe, fortalezca nuestras convicciones para que sigamos adelante avanzando, caminando hacia la meta, prosigamos al blanco y oremos para que no entremos en tentación. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pedirle al Señor en este tiempo de oración, Señor, no te quiero fallar más, no quiero fallar más al blanco, no quiero errar más al blanco, quiero hacer tu voluntad. A veces siento que desfallezco, siento que no puedo más y siento que te he fallado tanto, Señor, pero que quiero que esta vez sea diferente, te necesito. Jesús salió de ese lugar directo a la cruz y en su victoria nosotros podemos ser victoriosos. Ahí donde estás, te invito para que si estás en este momento escuchando esto, cierres tus ojos, si has meditado, si has pensado en esta reflexión, cierra tus ojos un momento ahí donde estás y preséntate así como Jesús se presentó a su Padre. Aquí estoy, Señor. Tal vez estoy en mi habitación, tal vez estoy en algún lugar de mi casa, tal vez estoy incluso en un baño, tal vez estoy en medio de otras personas, pero aquí estoy y sé que tú me escuchas, Señor. Tú siempre estás a la expectativa de mis oraciones. No menosprecias un corazón contrito y humillado, Señor, un corazón que se rinde delante de ti. Jesús nos dio el ejemplo y aquí estamos, Señor. Y estamos aquí recordando sus palabras que nos dicen hoy, oren para que no entren en tentación, oren para que no fallen otra vez, oren para que no hierren al blanco, oren para que no vuelvan a fallarle al Padre, oren para que no sean presa y víctimas de la frustración, de la tristeza, de la desilusión, del desasosiego, de la desesperanza, porque eso es lo que viene cuando yo caemos en la tentación, cuando le fallamos al Señor, cuando erramos al blanco, solamente queda un vacío. Hay un placer momentáneo, pero se va. Es una emoción pasajera, es un disfrute demasiado pequeño, adictivo, que te corrompe, que te destruye y te esclaviza. Esa es la realidad. No importa cuántas cosas buenas hagamos, podríamos estar lanzando nuestras flechas, haciendo, tomando decisiones y dando en cualquier lugar menos en el blanco. Sí, de pronto no estás tan lejos como otros y te comparas y miras a tu alrededor y dices, yo no soy tan malo, yo no soy tan mala persona, pero no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces estás errando al blanco. Estoy fallando. Y ese errar y ese perder y volver a fallar y volver a fallar agota tu corazón. Y hay alguien ahí, una voz del infierno que dice, renuncia, apártate, aléjate de Dios, porque Dios no va a dejar de llamarnos a dar, a dar en el blanco, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él quiere que lo comprobemos. Él quiere que podamos disfrutar de esa experiencia, de celebrar, de ser victoriosos. Lo comentábamos el domingo, cuando tú logras acertar al blanco, cuando tú logras tener victoria, eso se siente muy bien, eso te da, eso te fortalece, te levanta. Y cuando hacemos la voluntad del Señor, eso nos da ganas de vivir,
nos da visión, nos invita a avanzar. La voz de aquel prisionero en ese calabozo, el apóstol Pablo, estando en un lugar húmedo, maloliente, expuesto a la muerte, agotado, tal vez mal alimentado, con pocas fuerzas, pero vivo. Dice, yo sé que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si yo puedo estarme otro poquito más en este mundo para dar en el blanco, para caminar hacia el supremo llamamiento, para hacer lo que mi Padre quiere, si Jesús me ganó a mí, me alcanzó a mí, para alcanzar a otros, yo no quiero morir todavía, quiero vivir para ti, Señor. Si Jesús me dio el ejemplo, sí, a Él también le costó, Él también luchó. Él fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no cayó en esa tentación, no le falló al Padre, porque aprendió que en la presencia de su Padre era que Él se levantaba. Por eso oramos. No es una pérdida de tiempo. Dile, Padre, gracias. El mejor tiempo de mi vida es este tiempo, donde me acerco a ti. Mi mejor momento, Señor, es cuando decido arrodillarme, cuando decido postrar mi corazón, cuando decido dejar a un lado la prepotencia, la vanagloria. Señor, cuando dejo de mentirme a mí mismo pensando que estoy haciendo las cosas bien cuando estoy equivocado, cuando estoy fallando, errando al blanco, cuando mi pecado sigue estando allí y sigo luchando. Pero ahí donde yo encuentro en ti, Señor, tú me fortaleces. Tomemos un tiempo para agradecerle, Padre, gracias porque tú nos recibes. El trono de la gracia está abierto para recibirnos. Aquí estamos, Señor. Solamente en ti encontramos el socorro, la fortaleza, tu Espíritu Santo. Hasta los ángeles del cielo están listos para levantarnos, para fortalecernos, para darnos nuevas fuerzas, Señor. Tu presencia manifiesta el cielo entre nosotros, Señor. Estamos aquí, Señor. Es una conexión digital. Estamos en diferentes puntos de la ciudad. Tal vez hay gente ahora mismo compartiendo este contenido en medios digitales. No importa en qué lugar del mundo estén. Si están unidos en esta oración, en esta meditación de tu palabra, que es verdad, que no cambia, que no falla, que no tiene fecha de vencimiento, ahora mismo están experimentando, y yo lo creo con todo mi corazón, que Dios nos está abrazando y nos está fortaleciendo y nos está diciendo, levántate y ora, búscame. Esa es una buena manera de dar en el blanco. Si me buscas, das en el blanco. Si te amparas en mí, das en el blanco. Si te fortaleces en mí, das en el blanco. Si vives para hacer mi voluntad, darás en el blanco. Y esto te avivará, te vivificará, te dará ganas de vivir aunque estés deseando muchas veces que esto se acabe porque las cosas están muy duras, porque hay mucha violencia, porque hay mucha maldad. Aunque a veces pienses, Dios, ya no sé si vale la pena seguir adelante, pero ahí es donde el Señor nos llama a ser luz. En medio de la más densa oscuridad, Dios nos llama a ser luz. Dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y aquí es donde quiero invitarles para que hagamos algo muy especial. La Biblia habla de la gran comisión. Jesús, que venció y dio en el blanco, caminó hacia la cruz, hizo la voluntad de su Padre, nos dice, ahora vayan ustedes y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y anuncien el reino de Dios. No se imaginan, no nos imaginamos cuánto gozo hay detrás de todo eso. La dicha, el gozo, el disfrute de la vida está en hacer su voluntad. Allí vamos a vencer la desesperación, la frustración, el desasosiego, la desesperanza, la frustración. Ahí nos levantaremos. No vamos a ceder fácil a la depresión, a la angustia. No vamos a ceder a la tentación. Vamos a estar firmes, vamos a levantarnos. Y aún si tuviéramos
algún tipo de caída, algún tropiezo, no nos vamos a querer quedar allí. Nos levantaremos. Aunque a veces estemos luchando con hacer o no la voluntad de nuestro Padre, podemos confiar en Él como confió Jesús. Señor, aquí estoy. Quiero abrirte mi corazón. Esta es mi realidad. Esto es con lo que estoy luchando. Esto es lo que estoy pensando. Me parece que tal vez hay otra opción. Tal vez hay algo mejor. Tal vez hay algo que no duela tanto, que no exija tanto. Pero, pero no quiero hacer mi voluntad. No quiero errar al blanco. No quiero fallar. Quiero hacer tu voluntad por encima de todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tú lo haces, porque tú nos llamaste. Este es un tiempo tuyo, esta no es una agenda nuestra. Nuestro espíritu está dispuesto, nuestra carne es débil. Si fuera por nosotros, nos habríamos quedado durmiendo. Si fuera por nosotros, como los discípulos, el Señor volvería y nos encontraría durmiendo, nos encontraría perezosos espiritualmente. Si fuera por nosotros, llevaríamos una vida religiosa vacía, superficial, y seguiríamos viviendo una vida miserable, una vida desesperada, una vida de decepción, de frustración, como muchos que se congregan, que se saben algunos versículos, que cantan algunas canciones cristianas, pero realmente están vacíos. Serán de aquellos que cuando se presenten al Señor diciendo que hicieron milagros, que hicieron ministerio, que lograron muchas cosas, el Señor dirá, yo no te conozco, yo no sé quién eres tú. Erraste al blanco, hacedor de maldad. Y yo creo que nosotros hemos entendido que eso no es lo que el Padre quiere. Señor, gracias. Gracias, Padre amado. Gracias, Rey de Gloria, por permitirnos estar en estos espacios, en estas conexiones para meditar en tu palabra. Señor, permite que nuestro corazón, Señor, encuentre fortaleza en ti, que podamos, Señor, invertir cada pensamiento, cada sentimiento, cada día de nuestra vida, cada respiración, cada latir de nuestro corazón, para pedirte, Señor, en oración, para acercarnos a ti, porque queremos hacer tu voluntad, porque queremos dar en el blanco, porque queremos dejar de fallar, de errar, de equivocarnos. Queremos tener vida para vivir en tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Recibe la gloria y la alabanza, Señor. Bendice cada familia aquí representada. Bendice la jornada de hoy. Cada persona a los lugares donde van a ir, a su trabajo, a cualquiera de los ámbitos de su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo que tú, Señor, estarás con nosotros, como dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Y en ti encontraremos nuestra fortaleza. Recibe la gratitud de nuestro corazón. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.